Después del accidente de coche, me quedé atrapada en el coche con la primera amor de mi novio. Mi novio la rescató primero. En la ambulancia, él explicó, está embarazada. Son 2 vidas. Oh, él no sabía que yo también estaba embarazada. No quiero el hijo al que estaba dispuesta a arriesgar mi vida para dar a luz. Cuando me desperté, la habitación de hospital estaba vacía. Mi garganta estaba seca y ronca, y no podía emitir sonido. Todo el hospital estaba terriblemente tranquilo. Me levanté de la cama y me quedé parada en el pasillo, en blanco. Estaban charlando animadamente y no notaron mi presencia. ¿Qué estaba susurrando Blake que hacía reír a Luna así? Las luces eran deslumbrantemente brillantes. Pensé que, más o menos, lo vería sentado junto a mi cama, pidiéndome perdón. Pero no. Simplemente me dejó, a mí que estaba en coma, en el hospital y se fue a pasear con su primera amor. De repente, me sentí un poco desorientada. ¿Era realmente Blake la persona que estaba ayudando con cuidado a Luna? Si era mi Blake, ¿por qué me trataría así? Blake me vio. Pareció confundido y asustado. Se acercó a mí, como un niño que había hecho algo malo. Siempre había sido tan sereno y nunca había mostrado tal expresión antes. ¡Qué extraño! Movió los labios y finalmente solo preguntó, «¿El suelo es tan frío? ¿Por qué no llevas zapatos?» Me olvidé. Tenía tanto miedo de ser abandonada que tan pronto como me desperté quise encontrarle. No dije nada y solo lo miré en silencio. Sus cejas se fruncían cada vez más. Había un silencio siniestro en el ambiente. Luna explicó, quería beber arroz con pato y conejillo conservado. Blake no se sentía tranquilo dejándome ir sola a comprarlo abajo, así que... ¿Estaba mostrando algo? Los ojos de Luna estaban rojos, como si hubiera llorado. Yo era la que había sido dejada atrás. ¿Por qué estaba ella llorando? La ignoré y solo le tendí las manos a Blake. Estoy cansada. Me cogió en brazos. Sus movimientos eran suaves, como si estuviera sosteniendo una porcelana cara y frágil. Levanté la vista hacia él. Todo en él era tan maravilloso como cuando nos conocimos por primera vez. Pero no podía ser así de nuevo. Me estaba muriendo. Luna me sirvió un vaso de agua. No quería beberlo. Ella vio mi incomodidad y fue sorprendentemente comprensiva. Ustedes dos hablen primero. Yo voy a dar un paseo abajo. Blake se volvió a mirarla, titubeante para hablar. Sabía que él estaba preocupado por ella estar sola. Ella estaba embarazada de 7 meses. Era inconveniente para ella moverse. Incluso una caída sería desastrosa. Dije suavemente, ve y acompáñala. Estaré bien. Al final, Blake no se fue. Él se sentía culpable. ¿Cómo no iba a sentirse culpable? Casi me muero delante de él. ¿Tienes hambre? Come algo primero. Blake sabía que no me gustaba el arroz hervido, así que me trajo rollos de fideos de arroz. Pero él se olvidó. No como cilantro. Tan pronto como olí el aroma, me sentí enferma físicamente. Cuando volví por primera vez a la familia Zeng, me porté muy bien. Para complacer a mis padres biológicos, haría cualquier cosa y comería cualquier cosa. Excepto cilantro. Mis padres creían firmemente que yo era caprichosa. Un niño que creció en las montañas no podía ser tan exigente. Así que siempre me obligaban a comerlo. No sabían que cada vez que lo comía, me sentía nauseosa durante mucho tiempo. Más tarde, cuando me porté mejor y traté el cilantro igual que los demás platos, dejaron de obligarme. Solo entonces me di cuenta de que a ellos tampoco les gustaba el cilantro. Resultó que no todas las comidas en casa tenían que tener cilantro.
Cuando crecí y me marché de casa, tuve el derecho a decidir lo que comería en cada comida. Jamás volví a comer cilantro. Hasta que llegó Luna. Luna tenía un apetito pobre y comía muy poco. Pero le gustaba el cilantro. Siempre que hubiera un poco de cilantro en los platos, podía comer un poco más. No podía ser dura con una mujer embarazada, ¿verdad? Así que siempre había algunos platos en la mesa que ella podía comer. Los hice, reprimiendo mi náusea. Black estaba un poco molesto. No sabía que los rollos de fideos de arroz de ese lugar tendrían cilantro en ellos. Voy a comprar otra porción. Black, no soy tan caprichosa. ¿Para qué seguir siendo caprichosa? En su corazón, yo nunca había sido la prioridad número 1. Nunca había sido la persona más importante para nadie. Blake se quedó en silencio y me ayudó a sacar todo el cilantro de los rollos de fideos de arroz. Tomé un par de mordiscos y mi estómago se revolvió. Corrí al baño y vomité. Mi boca tenía un sabor agrio y amargo. Blake me pasó una botella de agua. Suspiró, Bonnie, es mi culpa. No tienes que sentirte agraviada. Ah, sí, él todavía no sabía que yo también estaba embarazada. Blake bajó a la calle a comprar rollos de fideos de arroz para mí. Él no era el tipo de persona que mostraba fácilmente sus emociones. Siempre había sido tranquilo y poseído. Por supuesto, no se arrodillaría realmente para pedirme perdón. Sabía que yo todavía estaba enfadada. Así que estaba tratando de aplacarme paso a paso. Se equivocaba. No estaba enfadada. Había perdido la esperanza. Perdí la esperanza en el momento en que se precipitó hacia Luna. El accidente de coche ocurrió en el camino al hospital. Esta mañana, llevamos a Luna a hacer un chequeo prenatal. Estaba nevando y el coche patinó y se volcó. Blake salió primero. Casi no dudó en absoluto y se precipitó hacia Luna. Le dijo que no se asustara, que él estaba ahí. También le preguntó cómo estaba el bebé, si estaba bien. Su voz era suave, con un temblor involuntario. Qué asustado estaba de que ella se lastimara. Incluso cuando su brazo se raspó, no se detuvo ni un segundo, podía oír el sonido del agua goteando. Olía el nauseabundo aroma de la gasolina. Casi me sofoco. El sonido de la sirena de la policía se acercaba. Blake me reconfortó, no te asustes, Bonnie. Estaremos bien, por un momento, esperé que el coche explotara. Quería morir delante de él, morir de una manera espectacular. Quería que viviera el resto de su vida con culpa y dolor. Quería que soñara con mi rostro agonizante cada vez que tuviera pesadillas a medianoche. ¡Qué pensamiento vicioso! Desafortunadamente, no funcionó. Los bomberos llegaron. Había una expresión de alivio en la cara de Blake después de sobrevivir al desastre. Me abrazó fuertemente. Era como si tuviera miedo de que me fuera a desaparecer si lo soltaba. No te asustes, Bonnie. Está bien. Estamos todos vivos. Estamos todos vivos. No lo abracé con fuerza como solía. Desde mi perspectiva, podía ver a Luna temblando todo el cuerpo. Estaba terriblemente asustada, pero todavía estaba haciendo todo lo posible para consolar al bebé en su vientre. ¿Qué le decía a su bebé? ¿Le decía al bebé que tratara bien a Blake, el Salvador, en el futuro? Dije suavemente, Luna también está asustada. Él se quedó helado. Un dolor indescriptible se mostraba en sus ojos. Lo siento, Bonnie. Pero hay un bebé en su vientre. Son 2 vidas. Murmuré, 2 vidas. ¿En realidad le importaba este número o le importaba Luna? No pregunté. Incluso si lo preguntara, él no admitiría.
Él tenía un sentido de responsabilidad y moralidad más fuerte que la gente común. No admitiría que se había enamorado de la mujer de su hermano. Yo soy distinta de él. No me voy a engañar a mí misma. Solo toqué mi abdomen inferior y dije en mi corazón, bebé, tu padre nos ha abandonado. Yo también voy a abandonarte. Estoy embarazada. Blake no lo sabe. Unos días después, recibí un diagnóstico de cáncer de pulmón. Es de etapa avanzada. Blake tampoco lo sabe. No sé cuánto tiempo puedo vivir. Pero no me llevó mucho tiempo tomar una decisión. Quiero dar a luz a este niño. Pero la realidad me golpeó duro. Excepto yo, nadie le importaba la existencia de este niño. Debido a mis experiencias de infancia, era muy difícil para mí quedarme embarazada. Pensé que era un regalo del cielo. Cuando recibí el informe la semana pasada, estaba encantada. No podía esperar para darle una sorpresa a Blake, que estaba de viaje de negocios. Cuando se conectó la llamada, antes de que yo pudiera decir nada, él me interrumpió. Bonnie, acabo de bajar del avión. Aquí hay mucho ruido. Hablaré contigo cuando vuelva. Dije que estaba bien y le dije que tuviera cuidado en el camino. Todas mis ilusiones se extinguieron repentinamente. Metí el informe de nuevo en mi bolso, me quedé un rato parada al borde de la calle, al viento, y luego tomé un taxi para casa. Pero cuando salí del coche, lo que vi fue, Blake estaba acompañando a Luna a visitar una tienda de ropa para bebés. Al otro lado de la calle, vi a Luna sosteniendo ropa de bebé en su mano, sonriendo dulcemente. Ella sostenía la ropa de bebé con ambas manos y se acercó a Blake. Uno era azul y el otro era rosa. Tal vez ella estaba preguntando si el bebé en su vientre era un niño o una niña. O quizás cuál de los dos esperaba que fuera. Blake no eligió. Tomó ambos. Ella siguió eligiendo y él la seguía detrás cargando las cosas. Se veían como una verdadera pareja. ¡Qué felices! ¡Qué dulces! Con qué ansia estaban esperando la llegada de este niño. Me quedé helada. Mi mano que sostenía el bolso no podía dejar de temblar. Luna de repente miró hacia arriba y me vio desde lejos. De alguna manera, en cambio, me sentí como una niña que había hecho algo malo y rápidamente me escondí detrás de un letrero de la parada de autobús. Me agaché en el frío viento durante mucho tiempo. ¿Cuándo me di cuenta de que Blake no me amaba tanto? Fue después de que Luna, con su gran vientre, se mudó a la casa de al lado. Era una noche con truenos y, subconscientemente, me acurruqué en sus brazos, pero él me empujó mientras dormía. Era que aunque no era bueno para expresarse, hacía todo lo posible para hacer feliz a Luna. Siempre tenían tantos recuerdos, tantos pasados en los que no había participado. Él decía que la consideraba como una hermana. ¿Era verdad? ¿Una hermana sin parentesco de sangre? Esas escenas que había ignorado deliberadamente se estaban volviendo cada vez más claras. Brutal y salvajemente, exponían mi autoengaño. Después de llorar lo suficiente, estaba a punto de secarme las lágrimas y levantarme cuando de repente apareció un caramelo cremoso de conejo blanco delante de mí. Hermana, te invito a un caramelo. Mamá dice que cuando estás triste, comer caramelos te hace feliz. Mis lágrimas fluían aún más violentemente. Acepté el caramelo de la niña. Era tan fragante y suave, como si pudiera endulzar el corazón. Anduve fuera durante mucho tiempo. No volví a casa hasta que mis ojos ya no estaban rojos. Blake acababa de ducharse y su cabello estaba ligeramente mojado. ¿Por qué vuelves tan tarde? Solo tomé un paseo. Siempre había sido taciturno y no preguntó con detalles. Simplemente puso silenciosamente mis manos en sus brazos y murmuró, hace frío afuera. Llévate más ropa la próxima vez que salgas.
Me pidió que lo esperara. Después de este periodo de tiempo, me daría una gran boda. Cuando dijo eso, había un destello en sus ojos. Blake rara vez rompía sus promesas. En aquel momento, estaba segura de que me amaba. ¿Pero cuánto me amaba? No lo sabía. No lo preguntaría. Solo dije, ¿por qué no ahora? Él suspiró, impotente y melancólico. Bonnie, este proyecto es muy importante para mí. Él era un trabajador compulsivo. La mayoría de las cosas podían dar paso al trabajo. Incluyéndome. Quería preguntarle, ¿qué pasa si estoy embarazada? Si estuviera embarazada, ¿podríamos casarnos antes? Mirando su expresión cansada, no hice esta pregunta al final. Nunca me había gustado complicarle las cosas. Su mundo era demasiado vasto. Era completamente diferente al mío. ¿Quién puede poseer el monte Fuji solo por amor? Notó mi decepción y luego sacó una pequeña caja de regalo. Dentro había un par de hermosos aretes de perlas, como pequeñas bombillas, redondos y brillantes. Ese romance no sucedía con frecuencia. Sonreí y los acepté. Unos días después, recibí otro informe de diagnóstico de cáncer. Resultó que Dios nunca me había sido bondadoso. Me dio esperanza y luego me arrojó brutalmente al abismo de la desesperación. Me senté en el pasillo del hospital durante mucho tiempo. Tomé mi teléfono móvil y luego lo volví a dejar. Al final, todavía no marqué el número de Blake. Él podría estar en una reunión. Siempre estaba tan ocupado. Yo podía tomar mi propia decisión. Esa fue la segunda vez que me negué a resignarme a mi destino. La primera vez, Blake me tomó de la mano y me dijo que siguiera corriendo. Dijo, más allá de esta montaña, un futuro completamente nuevo nos espera. Habría caramelos, arcoíris y nuevos padres. Le creí y me lancé hacia adelante con todas mis fuerzas. No me mintió. Y esta vez, iba a dar a luz a este niño. Admito que estaba apostando. Algunas expectativas secretas surgieron en mi corazón. Blake estaba esperando con tanta ansia el nacimiento del hijo de Luna. Si yo tuviera un hijo, ¿le querría tanto a nuestro hijo? Parecía que tenía algunas cartas en mi mano, lo que me permitía competir con Luna. Fue solo después del accidente de coche que me di cuenta de lo ridículo de esta idea. No podía competir. Perdí completamente. Un niño que no es amado no debe venir al mundo para sufrir. Blake compró algunos rollos de fideos de arroz y volvió. No quería comerlos, pero él me persuadió pacientemente. Ciertamente, la irritabilidad aumenta después de quedarse embarazada. Tomó un poco del rollo de fideos de arroz y me lo llevó a la boca. Había una leve vulnerabilidad y suplicancia en su expresión. Me obligué a comer un poco a pesar de la náusea y le pregunté de manera bastante excesiva, ¿qué pasaría si hubiera muerto en el coche? Sus cejas se fruncieron de nuevo. Rara vez me enfadaba así. No hay, ¿qué pasaría? ¿Y si hubiera? Él estuvo en silencio durante mucho tiempo. Tanto tiempo que pensé que no respondería y luego dijo, me acompañaría. Mentiroso. No podría soportarlo. Mientras Luna no hubiera dado a luz a ese niño, él estaría a su lado cada minuto. Blake dijo con certeza una vez más, me acompañaría. ¿Estaba tratando de convencerse a sí mismo? Era evidente que no podía soportar la idea de morir. No me acompañaría. No estaba solo como yo. Todavía tenía una madre esperándolo. En comparación con ellos, yo era nada. Tuve un sueño muy largo. Cuando las personas se sienten frustradas en la realidad, tienden a buscar consuelo en sueños y recuerdos. La primera vez que conocí a Blake fue en un establo de cerdos. El joven, rubio y limpio, a primera vista,
Se podía decir que no pertenecía allí. A diferencia de los otros niños que lloraban, él tenía una calma más allá de su edad. Los aldeanos eligieron y, al final, solo él quedó en el establo de cerdos. Era demasiado viejo y no se podía domar. Escuché a mi padre decir que le quebrarían las piernas y lo mandarían a mendigar en las grandes ciudades. Le transmití esto a Blake. Él me preguntó si quería escapar de allí con él. Sin mí, no sabía el camino y no podía escapar en absoluto. Dijo, tú, como nosotros, también fuiste secuestrada. Subconscientemente, quise negarlo. Él miró la cicatriz en mi brazo y dio en el blanco. ¿Cómo podría haber padres que no quieran a sus propios hijos? Me contó lo vasto que era el mundo exterior. Me dijo cómo los padres debían tratar a sus hijos. Me pintó una maravillosa imagen del futuro y el mundo. Dijo, siempre que escapemos, una nueva vida nos estará esperando. Me tentó. El día antes de implementar el plan de escape, mi padre se volvió a emborrachar. En comparación con sus puños, tenía más miedo de que me arrancara la ropa. Le supliqué que parara. No me escuchó. Una bofetada cayó en mi rostro y me dejó aturdida. Te he dicho. Si no me escuchas, vete y alimenta a los lobos. Me mantuve temblando. Parecía que algo me estaba bloqueando la garganta, haciéndome incapaz de emitir sonido. Tuve contacto con un par de tijeras. Las clavé con fuerza en su cuello. Líquido cálido, con un sabor a sangre dulce. Un mar de escarlata. Me quedé helada en el lugar. No mires. Blake consiguió liberarse de las cuerdas de alguna manera. Tuve contacto con un par de tijeras. Las clavé con fuerza en su cuello. Líquido cálido, con un sabor a sangre dulce. Un mar de escarlata. Me quedé helada en el lugar. No mires. Blake consiguió liberarse de las cuerdas de alguna manera. En el momento en que mi mundo se estaba derrumbando, él me cubrió los ojos. Se lo merecía. No estás en lo malo. Has hecho justicia por ti misma y por aquellos niños. Me sacudió por los hombros, pidiéndome que me recuperara. Solo entonces desperté como si de un sueño. El plan tenía que ser acelerado. Cambié de ropa y escapé hacia la oscuridad con Blake. El día se hizo y luego se oscureció de nuevo. Cuando el último rayo del sol poniente desapareció en el horizonte, corrimos hacia la carretera. Y nuestros destinos cambiaron. Después de volver a casa del hospital, me volví muy somnolienta. La enfermedad me hacía apática. Blake se volvía cada vez más ocupado, siempre de viaje de negocios y pasando menos y menos tiempo en casa. Eso estaba bien. No notó que algo andaba mal conmigo. El día antes de mi cumpleaños, Blake regresó presuroso de otra ciudad. En realidad, rara vez celebro mi cumpleaños. Cuando estaba en las montañas, nadie se preocupaba por ello. Para una niña, solo significaba que cumplía un año más y estaba un paso más cerca del día en que sería vendida. Además, nadie sabía en qué día nací. Más tarde, cuando regresé a casa, mis padres biológicos también siempre se olvidaban de ello. Estaban dedicados a su trabajo y a mi hermano menor y no se preocupaban demasiado por mí. Así que simplemente dejé de celebrar mi cumpleaños. Era bastante aburrido. Blake no me mintió. El mundo exterior era colorido y vasto, y de hecho fui secuestrada. Pero había una cosa en la que estaba equivocado. Realmente había padres que no amaban a sus propios hijos. Fui abandonada por mis padres biológicos. Tenían a mi hermano menor y yo era una carga. Si no hubiera sido por mi abuela, nunca me habrían traído a casa. No me amaban. Pensé que no importaba. En ese caso, simplemente no los amaría. Nadie le debe nada a nadie.
la puerta se abrió. Black estaba fuera. Copos de nieve caían en sus cejas, haciéndole parecer un poco frío. Me topé con un ramo de rosas. Luego él me abrazó. Las células cancerosas ya se habían metastatizado a mis huesos. Me abrazó demasiado fuerte. Me dolían las costillas. Bonnie, te he extrañado tanto. Su aliento cálido se deslizó hacia mi cuello, provocando un estremecimiento. Sonrió y me besó en la cara. El tacto era frío, pero era lo suficientemente afectuoso y suave. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me soltara. Me volví y inserté las rosas en el jarrón una por una. Mañana es mi cumpleaños. Hoy no fue nada especial. No había necesidad de comprar estas cosas. Además, no me gustan las rosas. Es una lástima que sea difícil comprar girasoles en invierno. Sí, lo sé. El jarrón ha estado vacío recientemente. Era bastante notable que incluso pudiera notar detalles como ese. Ya no me gusta comprar flores. No se mantendrán brillantes por mucho tiempo. Siempre me recuerda mi propia vida. Parece que el marchitarse y decaer pueden suceder en un instante. Black me abrazó desde atrás, puso su barbilla en mi hombro y suspiró. Bonnie, parece que has perdido peso. Recientemente, cada vez que regresaba, le gustaba estar pegado a mí. Ambos tácitamente dejamos de hablar del accidente de coche. Pero algunas cicatrices no desaparecen solo porque no las mencionamos o no las miramos. Hay una voz en mi mente que constantemente me recuerda, mira, este hombre dice que te ama, pero en realidad, lo que más le preocupa es la vida o muerte de otra persona. Qué irónico. En mitad de la noche, fui despertada por un repentino trueno. Me dio un vuelco el corazón. Subconscientemente me mudé hacia el lado. No había nadie allí. La manta ya estaba fría. Blake se había ido hace I don't know how long. Mi teléfono móvil estaba cargando en la sala. Después de dudar un rato, me armé de valor y caminé hacia la sala. La llamada se conectó. Le pregunté dónde estaba. Su voz estaba un poco ronca, en el hospital. Luna de repente tuvo dolor de estómago. Mi corazón se hundió. De repente, me sentí muy sofocada. Al otro extremo del teléfono, Luna lo estaba llamando, con voz ansiosa. Y Blake aquí también se volvió ansioso. Bonnie, ve a dormir primero. Volveré pronto. Antes de que yo pudiera decir nada, el teléfono emitió un tono de ocupado. Esta es la segunda vez que me ha abandonado. Eché un vistazo al reloj. La aguja de las horas había pasado las 12. Mi cumpleaños había llegado. Fuera de la ventana, relampagueaba y retumbaba el trueno, pero de repente no estaba tan asustada. De todos modos, yo iba a morir, ¿no? Esa noche, me encontré una y otra vez entre sueños y realidad. Me dormí en un ajetreo y me desperté en un ajetreo. Un escalofrío subió desde la planta de mis pies directo a mi corazón. Miré a mi alrededor. Estaba pitch black como si fuera la única persona que quedaba en el mundo. El aire cálido que llenaba la habitación se abrió. Me agaché en el rincón del sofá. Cuando percibí el movimiento, me desperté sobresaltada. Blake había regresado. ¿Por qué estás durmiendo aquí? Su rostro se veía un poco. Probablemente no había dormido en toda la noche. Dije suavemente, anoche hubo trueno. Él se quedó helado. Los nudillos que agarraban la manija de la puerta se volvieron repentinamente blancos. Yo tengo miedo del trueno. El trueno me recuerda muchas cosas. Por ejemplo, la noche lluviosa en que escapamos hace más de 10 años. Por ejemplo, la fuente de sangre. Blake no puede ser consciente de lo que realmente me asusta. La ley me declaró inocente,
pero siempre siento que no soy realmente inocente. Ese es el pesadilla de toda mi vida. Mi situación actual podría ser una venganza. Una venganza tardía. Él apretó los labios y su voz fue lenta y pesada. Bonnie, lo siento. Levanté la vista hacia él y sonreí suavemente. Está bien. Es solo trueno. No matará a nadie. Cuando estaba cuidando de Luna en el hospital, ¿alguna vez se preocupó por mí? Apreté los puños para reprimir la tentación de preguntar. No preguntes. No preguntes. Si lo hago, solo me humillaré a mí misma. Blake se quedó en silencio y se acercó a mí. Sus manos estaban muy frías. Me aparté del frío. Él hizo una pausa y apretó la mandíbula. Como un gato al que le han pisado la cola. Sus ojos eran profundos y hubo una fugaz expresión de pérdida en su rostro. Dijo, Bonnie, feliz cumpleaños. Te acompañaré en todos los cumpleaños futuros. Qué palabras dulces. Tonto. No podré celebrar mi próximo cumpleaños. De repente, se arrodilló. Cásate conmigo, Bonnie. Quedé atónita. Resultó ser así. Érase una vez, había esperado tanto este momento. Había soñado con casarme con él. Pero ahora solo quería reír. Me había pedido que esperara. ¿Por qué ya no quería esperar? Era como darme una bofetada y luego un caramelo. Un pensamiento cruel se me ocurrió. Quería que él también experimentara mi pérdida y dolor. Dije que sí, lo haría. Pareció respirar aliviado. Había lágrimas en sus ojos cuando me puso el anillo en el dedo. Me abrazó y llamó mi nombre una y otra vez. Le pregunté, Blake, ¿te gustan mucho los niños? Su expresión cambió. No tenemos que tener niños. Sabía que era difícil para mí quedarme embarazada. Bonnie, tenerte es suficiente para mí. De hecho, rara vez decía esas palabras tiernas. Ahora las decía solo para hacerme feliz. La felicidad en este momento era como una burbuja en la luz del sol. Se estallaría con solo un toque. No podía resistir ninguna tormenta. Después de mi cumpleaños, Blake volvió a emprender un largo viaje. Dijo que volvería cuando fuera el momento de registrar el matrimonio. Antes, no le gustaba molestarme. Pero esta vez, contrario a su costumbre habitual, me pidió que lo llevara al aeropuerto. Antes de partir, estaba usando la bufanda roja que le di. Tejió esa bufanda punto a punto cuando acabábamos de estar juntos. Mis dedos realmente no eran tan hábiles. Tejí 5 bufandas en total y finalmente elegí la más bonita para dársela. Pero todavía se veía fea. Así que Blake nunca la había usado antes. Lo vi caminar hacia el control de seguridad. A mitad de camino, de repente dejó sus maletas, se volvió y corrió hacia atrás para abrazarme. Era como un joven impetuoso. Los transeúntes se reían entre dientes. Blake hundió su rostro en mi cuello y respiró hondo. Sus ojos estaban llenos de renuencia y su voz estaba un poco sorda. Espera a que vuelva en casa. Llámame si pasa algo. Probablemente esta era la última vez que me abrazaba. La próxima vez que nos encontremos, no seremos tan amistosos. Me pidió que me cuidara bien y que visitara a Luna de vez en cuando. Dije que sí. Elegí un día adecuado para registrar el matrimonio, que era el cumpleaños de Blake. Quería darle un regalo. Antes de eso, fui a ver a la madre de Blake. Después de todo, debía dejar que el niño viera a su abuela. La madre de Blake ahora vive en un hogar de ancianos. Está muy confusa y siempre necesita que la acompañe un cuidador. Después de que Blake fuera secuestrado entonces, sus padres gastaron toda su fortuna familiar y publicaron avisos de personas desaparecidas en todas partes.
Casi viajaron por toda China. Fueron engañados muchas veces. La última vez, su padre arrebató la última suma de dinero a los estafadores, pero fue apuñalado hasta la muerte. Su madre no pudo soportar el golpe y se volvió loca desde entonces. Blake tuvo un camino de crecimiento muy difícil. Por supuesto, mi situación tampoco era buena. De hecho, a veces podía entender a Blake. Cuando estaba con Luna, lo que pensaba era en el tiempo despreocupado de su infancia. Cuando estaba conmigo, solo había dificultades. Al igual que yo. Cuando estaba triste, siempre pensaba en correr de la mano con él por los bosques y montañas. Cada vez que caía en el cerrojo del destino, pensaba en él. Así que aunque me topaba con paredes en todas partes, todavía luchaba por avanzar. Él una vez me enseñó a ser valiente. La madre de Blake se veía de buen humor. Había estado nublado en la ciudad ese durante muchos días y finalmente hoy se despejó. Empujé su silla de ruedas y la llevé afuera para que tomara un poco de aire fresco. Le di de comer. Ella se portaba muy bien, como un gatito obediente. Luna, ¿dónde está mi nieto? ¿Qué hay del nieto en tu vientre? Ella estaba muy perpleja. No sabía qué decir. Derribó la caja de comida y comenzó a llorar y a hacer ruido. Pero me sentí como si hubiera caído en una bodega de hielo. El cuidador se acercó rápidamente y seguía consolándola. El nieto está aquí, el nieto todavía está aquí. Tu nuera vendrá a verte. Ella me miró con odio, sus ojos eran como cuchillos, cortándome dolorosamente. ¿Eres esta mala mujer que se llevó a mi nuera y a mi nieto? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde se fue mi hijo? Haz que traiga a Luna y al nieto de vuelta. No podía respirar y el dolor en mi pecho se volvió más y más evidente. Era como si hubiera alguna fuerza invisible golpeando en mi pecho. Una y otra vez, haciéndome un ruido molesto e irritante. Mi cabeza estaba desordenada. Una pregunta tras otra surgía. ¿Blake trajo a Luna aquí? ¿En qué diablos estaba planeando? ¿Qué era yo para él? ¿De quién era el niño en el vientre de Luna? En los últimos meses, nunca había visto al padre del niño. Decían que era un marinero y estuviera fuera por mucho tiempo una vez que se fuera de largo viaje. No pude evitar preguntarme si la persona a la que se referían realmente existía. De repente, recordé que cuando Luna llegó por primera vez aquí, estaba embarazada. Estaba tan envidiosa. Así que le pregunté a Blake, ¿qué pasa si no puedo tener niños en toda mi vida? Él me consoló, no importa, Luna y ellos vivirán al lado nuestro en el futuro. Podemos considerar a su hijo como nuestro propio. ¿Cómo podía pensar que yo amaría al hijo de Luna tanto como él? La confianza que le tenía antes ahora parecía tan ridícula, estaba realmente cansada. No quería preguntar más. Sabía muy bien que incluso si dijera que el niño no era suyo, ya no le creería. Bonnie, ¿por qué no estás en casa? Volví a casa de mis padres. Blake se quedó en silencio durante un rato. Sabía que no tenía una buena relación con mis padres. Después de que mi abuela falleciera, nunca había vuelto a casa. A lo largo de los años, le había dado la mayoría del dinero que había ahorrado trabajando a ellos. Era como pagándoles por criarme. Ahora que lo pienso, casi lo he pagado todo. No nos debemos nada. Dije, tengo que decirle sobre la boda. Entonces iremos contigo, lo interrumpí, no es necesario. Acabas de regresar. Tómate un buen descanso en casa. Te veré mañana en la entrada de la oficina de asuntos civiles. De acuerdo. Después de colgar la llamada, me apagué el teléfono móvil. Le mentí. No volví a casa en absoluto. Después de salir del hogar de ancianos, me fui a hacer una operación. En estos días, había estado recuperándome en la casa de alquiler. Pronto, llegó el día siguiente, el cumpleaños de Blake.
Yo estaba acostada en la cama, sintiéndome adormilada. A veces el tiempo pasa rápido, y a veces pasa despacio. Compré muchas analgésicas y tomaba una cuando me dolía. El cielo se estaba oscureciendo poco a poco. Él ya debía de haber descubierto el informe de embarazo que había escondido en el registro civil. ¿Cuánto tiempo había estado esperando en la entrada de la oficina de asuntos civiles? ¿Era tan largo como el tiempo que esperó en mi cumpleaños? Cuando el último rayo del sol poniente fue tragado, la puerta del timbre sonó inesperadamente. Era Blake. Llegó tan rápido. Pensé que le tomaría unos días encontrarme. No me preguntó por qué le había mentido. Simplemente me abrazó fuertemente, como si quisiera fundirme con sus huesos y sangre. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Dijo, Bonnie, voy a ser padre. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba engañándose a sí mismo? Lo miré con una dulzura cruel en mi tono. Es demasiado tarde. Sus ojos se abrieron Wahid, como una pelota desinflada. La alegría que tenía justo ahora desapareció completamente. Confusión, miedo, dolor. Todos tipos de emociones se entretejían en su rostro. Nunca había sido así antes. Incluso en esa noche lluviosa hace más de 10 años cuando casi nos resbalamos hacia el fondo del precipicio, nunca había tenido una expresión tan desesperada. Lo miré fijamente y dije suavemente, me aborté el bebé. Parecía haber recibido el juicio más cruel. No podía dejar de temblar. Su reacción realmente estaba más allá de mi expectativa. Pensé que como máximo estaría enojado y me regañaría por no haber discutido con él. Pero no fue así. En este momento, finalmente confirmé. Él alguna vez había fantasizado sobre la llegada de nuestro hijo. Se tragó saliva y me preguntó por qué. No entendía. Quería una explicación. Necesita mucho amor, pero no puedo darle. Si mi hijo no podía recibir suficiente amor en el futuro, entonces, ¿por qué debería nacer? No quería que fuera como yo, pasando toda su vida persiguiendo cosas que no podía obtener. Los labios de Blake estaban temblando, y su pomo de Adán se movía ligeramente, pero no hizo ningún sonido, toda su compostura y calma se derrumbaron en este momento. De repente, se cubrió los ojos, como una joven bestia al borde de la muerte, se agachó y se echó a llorar. Todavía estoy aquí, todavía estoy aquí. ¿Cuánto amor puedes dar? No es suficiente, Blake, no es suficiente. Esta era la venganza que había planeado. Pero en mi corazón, no sentía ningún alivio. Estaba sosteniendo un cuchillo sin mango en mi mano. Mientras lo apuñalaba, también estaba sangrando profusamente. Estaba tan triste como él. Incluso estaba más triste que él. Nadie estaba más ansioso por la llegada de este niño que yo. Si solo no me hubiera enfermado. En ese caso, no habría importado si Blake no lo amaba. Yo le daría el mejor amor. Desafortunadamente, no hay sí. Dios no me dio la oportunidad. Tiré de las comisuras de mis labios, no importa. Tienes todavía el hijo de Luna. Él me miró hacia arriba. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Sus labios estaban apretados. Por un momento, me sentí realmente cruel. Estaba frotando sal en sus heridas. Si quieres, muchas personas estarán dispuestas a tener hijos por ti. Él no entendía. El resentimiento en sus ojos se volvió más y más evidente. Esta era la primera vez que mostraba tales emociones hacia mí. De repente, me sentí triste. ¿Por qué resultó así? Claramente nos habíamos amado tanto antes. Blake me miró con ojos rojos, manteniendo una confrontación silenciosa conmigo. El aire de repente se volvió pesado y estancado. Las analgésicas parecían haber perdido su efecto.
Sentía dolor en todo mi cuerpo. Dolía incluso respirar. Era como si alguien me estuviera golpeando con un martillo, clavando clavos en mi pecho y abdomen inferior uno por uno. Blake fue el primero en rendirse y admitir la derrota. Bonnie, no es así. No tenemos que tener un hijo. No es así. Créeme. No lo creo. En absoluto. No es así. ¿Por qué resultó así? Casi estaba incoherente. Dije suavemente, Blake, deberías preguntarte a ti mismo. Casi suplicó, se lo debo a ellos. Puedo explicar, pero no ahora. Bonnie, por favor, espera por mí, ¿vale? No puedo esperar más. Estoy muriendo. Vi mi propia apariencia en sus ojos. Decepcionada y marchita. No se veía bien en absoluto. De repente, me sentí extremadamente cansada. El resentimiento y la desazón no importaban en absoluto en este momento. Déjame ir, Blake. Estoy tan cansada. Ya no te amo. Me miró con expresión vacía. Era como si hubiera envejecido instantáneamente. Una vez fue tan fuerte, pero ahora era tan frágil. Lloró como un niño. Le devolví el anillo. He estado mirándolo una y otra vez estos días. Después de todo, me costaba un poco separarme de él. Pero he perdido tanto peso que ni siquiera puedo usar el anillo. Este anillo debe ser devuelto a la persona que lo necesita. Bonnie, eres tan cruel conmigo. Sonreí y dije que sí. Se fue. Encorvado, sin verse decente en absoluto. Me paré junto a la ventana y le dije suavemente a su espalda, Blake, feliz cumpleaños. Miré hacia el horizonte. Entre las innumerables luces de miles de hogares, ninguna de ellas me pertenecía. Recuerdo que hace mucho tiempo, le pregunté, Blake, si un día supieras que tienes una enfermedad terminal, ¿qué harías? Qué pregunta tan tonta. Despedirme de las personas que amo, viajar por el mundo, ver los paisajes que no he visto antes y conocer a las personas que no he conocido antes. No entendía, ¿por qué despedirse de las personas que se aman? Él solo sonrió y no dijo nada. Ahora lo sé. Es para dejar tu mejor aspecto en los recuerdos. Mis palabras se convirtieron en una profecía. Solo que nuestros recuerdos no eran tan buenos. Y fue yo quien hizo estas cosas en lugar de él. A veces, realmente esperaba que nunca hubiera salido de ese bosque. Si no hubiera visto el mundo exterior, si nunca hubiera sentido calor y amor. No habría pasado toda mi vida anhelando y persiguiendo cosas que no podía obtener. Olvídalo, olvídalo. En toda mi vida, también he visto un rayo de luz. No está tan mal. Adiós, mi querido.